Estimados amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por la espera para esta actividad. Hemos iniciado ya esta posibilidad de estudio metafísico. Mi nombre es Román Calapis y el día de hoy vamos a avanzar con el estudio del libro de la vida. Les voy a ir presentando justamente unas diapositivas que tienen que ver con la enseñanza del maestro Saint-Germain. Vamos a entrar a este módulo, entonces ya es muy importante pues ir viendo y vamos haciendo la envoltura de todas estas actividades que hemos tenido previamente por acá. Todo esto se está transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico y esperamos que lo puedan poner la mayor cantidad de atención posible para que puedan tener todo esto en adelante pues muy bien y lo aprovechen y se les grabe todo lo que vamos a ver acá. Vamos a ver la carrera espiritual de Saint-Germain y muchos dirían, bueno, eso es una carrera profesional, es como una carrera espiritual. Bueno, hay algo de eso, sin embargo ustedes saben que bueno, es en el espíritu, todo esto también tiene un cierto orden y nosotros vamos a ver cómo ha sido este proceso de desenvolvimiento del maestro Saint-Germain para llegar a fungir esta labor que él hace para el mundo ahora, y lo más importante es que todo esto contribuya para nuestra realización, para nuestro contacto con nuestra presencia yo soy. Esto es muy importante y esto puede ocurrir y esta presencia está esperando para cualquier momento. Cuando nosotros querramos, ella quiere. Dice la presencia yo soy, cuando quieras quiero. Y entonces ahí tú puedes estar listo para el momento en que esa presencia yo soy lance su onda, estar dispuesto a recibirla, dispuesto a vivir con ella, y va a ser parte fundamental de ese desarrollo. Así nos vamos a ir robusteciendo, vamos a ir encontrando nuestro propósito, que es de lo que se trata todo este estudio del libro de la vida. A pesar de que trabajamos bastante con la mente abstracta, con las ideas y las enseñanzas de los maestros, retiros etéricos y demás, todo esto funge una labor de construir dentro de nosotros todo este compendio, y esto hace una fibra dentro de nosotros muy especial que seguramente con el paso del tiempo, ya casi vamos para 40 actividades de este curso, pues ustedes tendrán que haber visto que han pasado y han sucedido cosas en sus mundos, y eso es muy interesante de observar. Y dice acá Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero continúa avanzando, aprendiendo, estudiando, y si estamos listos y ya estamos dispuestos con lo antes dicho, nada más háganme la señal preferida. Esta es una señal que dice que somos libres, que estamos listos para esta actividad y que ya estamos con todo. Ya veo aquí que hay anuencia para continuar y estamos todos acá listos para contactarnos con nuestro propio Shambhala. Este Shambhala nosotros vamos construyendo piedra por piedra. Puede tomarnos un tiempito, pero eso es justamente de lo que se trata todo este asunto, que nosotros vayamos sintiendo cómo vamos avanzando, cómo no nos dejamos afectar por las cosas que puedan ocurrir en nuestro mundo, o cómo sí, o cómo tomamos las cosas, y eso es muy interesante para ver hasta dónde estamos. Si antes escuchábamos canciones, qué sé yo, tristes, ¿verdad? Como de Juan Gabriel, la del Muelle de San Blas y todo eso, y llorábamos y todo eso, y ahora las oímos y decimos, ay, esa canción yo me acuerdo que la escuchaba y lloraba, y ahora no me pasa nada, ¿verdad? La quiero quitar. Bueno, eso también es un avance, pero tenemos que entender todas estas cuestiones que van pasando dentro de nosotros y cómo estamos fortalecidos o cómo le perdimos miedo a muchas cosas que antes quizá nosotros teníamos temor. ¿Por qué? Porque estamos ahora dentro de una fortaleza que ha sido construida, que es Shambhala dentro de nosotros. Esto es muy interesante. Los grandes maestros, y lo que nosotros debemos de ver es que no hay que temerle a nada, y en absoluto. Y a la muerte, pues no, porque todo ha sido comprobado que tiene solución. Jesús justamente fue el maestro que le vino a dar solución a la muerte para enseñarle al mundo que eso no era el último lugar donde acababa todo, sino que la vida seguía y había para largo, para seguir adelante y demás. Y cuando uno le pierde miedo
qué sé yo, a las circunstancias, a los problemas, a la muerte, a las situaciones y demás, es que puede ser más o menos libre para crear, para hacer sus propias cosas, para cumplir con su propósito, ir hacia su destino y demás. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto, valga la enseñanza de Saint Germain, que es el maestro del buen tránsito, que es el que ayuda a todos los seres que han desencarnado a tener un buen tránsito, avanzar al plano de luz correspondiente para ubicarse y avanzar y estudiar en esos templos de luz. Y nosotros tenemos que perderle el miedo a todo. Justamente diría Mahatma Gandhi, vive como si fuera tu último día y aprende como si fuera el último. Y entonces, aprende como si fuera el primer día y vive como si fuera el último, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que lograr en nuestra vida, avanzar y ver que, por supuesto, no tenerle miedo absolutamente a nada. Toda la vida sigue su curso y justamente esto es parte del proceso que nosotros estamos teniendo para estar por acá. Entonces, todo tiene solución en la vida y por eso existen los maestros. Los maestros han encontrado la solución a todo lo que existe en el mundo, a todas las situaciones. Ellos les han encontrado respuesta, solución y por supuesto, por eso es que ellos han dado todas estas enseñanzas que nos encargamos de transmitir, facilitar a través de estas redes, canales, centros y todos estos lugares donde se practica metafísica. Y por supuesto, el maestro Saint Germain, a quien tienen en pantalla, es un patrono, digámoslo así, de la metafísica. Él es el maestro del rayo violeta. Vamos a comenzar a trabajar varias sesiones del fuego violeta y es muy importante que ustedes se vayan conectando y trabajando con la llama violeta, sobre todo 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Simplemente se colocan así como en la figura, con sus manitas alzadas, como si fueran un cáliz y pueden decretar: yo soy una antorcha de fuego violeta. Yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana imperfecta en mí y a mi alrededor. Yo soy la llama violeta que borra y disuelve toda causa, efecto, núcleo, raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre, de cualquier error y mala calificación de la energía que yo haya realizado. Y se visualizan en ese fuego violeta que inunda todo el sitio en donde se encuentran, los inunda a ustedes y se encuentran en ese pilar. Y ya, hicieron el trabajo, simplemente con respiración, como ya lo hemos visto en 4 pasos. El chiste es que podamos estar siempre trabajando con este rayo violeta. La madre Alexa es la madre de Saint Germain. Cuenta la historia que justamente el maestro Saint Germain, cuando logró su ascensión, digámoslo así, pues estaba allí ya en el mundo de los ascendidos y se encontró a un ser parecido a este y le dice: oiga, ¿usted sabe de alguien que me pueda ayudar a liberar a la humanidad? Y la madre Alexa hizo una sonrisilla así chusca y le dijo: sí, yo sé de alguien que te puede ayudar. Pues obviamente iba a ser ella, porque ella es la libertad misma y justamente estaba esperándolo para poder hacer esa tarea que tenían. También en la ascensión de Saint Germain, en su coronación que vamos a ver, hay un momento en el cual él recibe la corona y lo primero que hace el maestro Saint Germain es ponerle la corona a la señora Porcia, su llama gemela, automáticamente, para llevar ese cetro de dominio y darle esa oportunidad de karma a muchísimas almas que somos las que estamos acá evolucionando y tratando de hacer las cosas cada vez mejor. Y él es el rey de la edad dorada y avatar Aquarius, avatar de la era de Acuario. Cualquier duda que tengan, ya saben que pueden ir preguntando y con gusto les vamos a ir respondiendo. Bueno, entonces entramos a la carrera espiritual de Saint Germain y uno diría, bueno, ¿cuál sería el objetivo de una carrera espiritual de Saint Germain? Bueno, todos tenemos una carrera espiritual, por decirle de algún modo, ¿verdad? No es como que bueno, sí, en realidad sí es así, ¿verdad? Vas avanzando, pero todos tenemos una carrera y hay una meta. La meta del maestro Saint Germain era la libertad y a través de todas las encarnaciones que él tuvo, que vamos a ver algunas, justamente su gran meta era lograr la libertad para poder dársela a los demás, para lograr la libertad y la maestría en los demás seres. Y el maestro Saint Germain enseña que por qué uno quiere libertad. Eso es justamente los metafísicos, ustedes los van a ver como les he platicado, ¿verdad? Los metafísicos son como abrir una
olla de tamales, encuentras de chile, de mole, de dulce, de rajas, de todos los colores y sabores. Y si tú los ves, no coinciden. Tú dices, ¿cómo se puede juntar todo este grupo de adolescentes mutantes juntos a la vez? Bueno, porque el gran asunto, en lo único que vibramos y que nos parecemos en conjunto, es en el deseo de libertad. Cuidadito que alguien le impida su libertad a un estudiante de metafísica, porque es lo que el estudiante busca, puja, y justamente es parte por lo cual estamos acá. Estamos acá porque nos gusta la libertad y extendernos plácidamente en estos estudios, e ir avanzando, e ir procurando, por supuesto, que todo esto traiga demostraciones bien en nuestra vida. Y nos dice el maestro Saint Germain: si ustedes se han preguntado por qué todo el mundo queremos libertad, ¿cuál es la causa de todo eso? Y dice el maestro Saint Germain: simplemente nadie lo sabría explicar. Nadie sabe por qué quiere liberarse, por qué los pueblos no quieren vivir bajo los tiranos, ¿verdad?, que están por allí haciendo daño y demás, ni nadie quiere que se le nuble, se le quite su voluntad de elegir, así sea escoger papel de baño, así sea escoger una carrera, así sea escoger algo, que alguien escoja por ti, que alguien te esté mandando la vida. Todo eso no lo aceptamos. Cada persona tiene que ser libre, y eso es justamente la causa de esa libertad y de ese deseo, es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el universo que se está expandiendo infinitamente. El fiat divino de la vida es expansión, nos dice el maestro Saint Germain, desdoblamiento, perfección, los cuales requieren de libertad para manifestarse. Un apretado botón de rosa necesita libertad para transformarse en una rosa hecha y derecha. Incluso el poder de Helios y Vesta requiere de libertad para brillar. No existe progreso, evolución o ser sin libertad. Entonces, allí está la razón de existir, de ser del maestro Saint Germain. El maestro Saint Germain se nombra a sí mismo el Sanctus Germanus. O sea, él a sí mismo es el nombre que utiliza para referirse a él. Y en este caso es un maestro muy avanzado. Como pueden ver, ganó su ascensión hace 70,000 años en una civilización en el desierto del Sahara, donde fue una cabeza de esa civilización que los llevó a gran maestría, a gran adelanto, y que el esplendor fue tal que todo eso se encontraba desde el Océano Atlántico hasta la India. Ganó su ascensión hace 70,000 años, sin embargo, él dijo: déjenme seguir aquí para poder seguir ayudando, para poder seguir trayendo la causa de la libertad a las personas. Y su fiat, su mantra era conectar el mayor número de personas que desearan la libertad a lo largo de diversas encarnaciones, para que esas personas en un futuro también pudieran hacer las veces de traer la libertad a este mundo. Entonces, yo se los he platicado como de broma, ¿verdad? Pero algo hay de eso también, que a lo mejor ustedes pasaron un día por allí, en algún tiempo, en el medievo, en alguna de las encarnaciones de Saint Germain, y pasaron por ahí cerquita de él, ¿verdad? Y entonces ya con eso les dejó el deseo de libertad que el día de hoy los ha traído a metafísica, o algo por el estilo, ¿verdad?, que pudo haber sucedido allí. Y comenzamos con las encarnaciones después de esa que ya vimos que fue donde ganó su ascensión, pero decidió volver al mundo. Y ojo, porque cuando un maestro desea volver al mundo, se rige por las reglas del mundo. O sea, no es, ya soy un maestro, pues ya me las puedo saltar. No, también vive situaciones que está acá, y fue el profeta Samuel. Samuel, aquí estamos viendo el momento de la unción al rey David, quien sería posteriormente el rey David, y que ya lo saben ustedes, hizo las mañanitas, ¿verdad? Que por cierto, voy a cantar yo muy pronto, entonces, porque en honor al rey David, ¿verdad? Entonces, Samuel, por supuesto, un profeta, un sabio muy grande. Posteriormente, la encarnación como José, el padre de Jesús, esposo de María, justamente procurando, protegiéndolos en la huida a Egipto, buscando que ellos pudieran tener un buen lugar y demás, y por supuesto gestando la era de Piscis y la enseñanza espiritual que se iba a dar durante la era de Piscis por medio del Maestro Jesús, que ya hemos estudiado previamente en este curso. Saint Albans, en el año 304 del siglo IV en Inglaterra, lo pueden ver allí
como justamente era, ¿verdad? Joven, prácticamente es un mártir cristiano, el primer mártir cristiano de Inglaterra, y la historia cuenta más o menos que él era un soldado que se encontraba allí en su casita, en este pueblo al norte de Londres, y muy feliz estaba cuando llega un sacerdote que se encontraba allí y que estaban persiguiendo los bárbaros, que justamente no querían que el cristianismo se llevara a ese reino, y este sacerdote lo ha visto a este Albano, y Albano le ha dicho que se cambien las ropas. El sacerdote se vistió estilo civil o militar como usaba St. Albans, y St. Albans se vistió de sacerdote. Cuenta la historia que justamente cuando fueron a buscarlo, él se sacrificó por este sacerdote, y en este caso el que se volvió santo pues fue St. Albans. Es muy curioso que esta abadía de St. Albans está dedicada al arcángel Miguel, y justamente pues es un territorio que vamos a ver que en unas encarnaciones posteriores, cuando él regresa como Sir Francis Bacon, él se vuelve conde de St. Albans, justamente este sitio donde él forjó esa característica. Del año 411 al 485, un filósofo neoplatónico conocido como Proclus, justamente dando pues enseñanzas ya filosóficas, metafísicas por ese tiempo, y posteriormente se le conoce como el mago Merlín, el beneficiario o el auspiciador de todo lo que iba a ser el rey Arturo para constituir esta mesa redonda alrededor del Grial que Jesús había usado en la última cena. Muchas de las historias de Camelot, por supuesto, son ciertas, son totalmente ciertas, y hay un libro que documenta todo eso que se llama Arturo y Merlín, que es del profesor Rubén Cedeño. Es la historia más acertada, que tiene que ver con toda la relación, con todo el desarrollo que iban llevando estos grandes maestros en ese tiempo para darle un reino libre a Inglaterra, para darle un orden a esa corona, para establecer las bases de lo que iba a ser posteriormente este reino de la Gran Bretaña. Entonces, por supuesto, allí estamos viendo ya este trabajo mágico que también se lleva de la mano, sigue todavía el conde de Saint Germain, el maestro Saint Germain, viviendo en Inglaterra en una encarnación previa como Roger Bacon en el siglo XIII en Inglaterra, que podemos ver por allí, y posteriormente en el siglo XIV nace en Alemania, y es un hombre muy enigmático, muy joven. Lo mandan a vivir en un templo cristiano, y se vuelve un erudito, se vuelve rápidamente un maestre de todo lo que tendría que ver con la vida monástica, y en el influjo de todo eso se va a Arabia a visitar a los magos de Damcar. De ellos obtiene una sabiduría asombrosa, la cual traduce al latín, y después de 3 años de vivir con ellos se va a Egipto. En Egipto justamente se relaciona con el sacerdocio de Isis, que está vinculado, es un templo del templo de Luxor, vinculado a la Gran Hermandad Blanca, que ahora sabemos que es del maestro Serapis Bey, y a través de eso es que él logra iniciaciones. Entonces trae todo el conocimiento de Oriente, y entonces al irse a Occidente trata de darles un poco de enseñanza en España. No lo quieren mucho y sigue adelante y regresa en Alemania, donde empieza a formar estas fraternidades Rosacruces. Son fraternidades justamente de estudio superior, de metafísica avanzada, por llamarlo de este modo, y toda esta enseñanza la compendia allí, y es justamente pues una enseñanza que está con bastantes gráficos, manuscritos, con caligrafías perfectas, donde da toda la enseñanza cósmica a manera iniciática para todo ese trabajo, y traducido a Occidente en latín. Entonces, dice acá: en aquellos tiempos la oscuridad espiritual era tan gruesa que él y sus compañeros aspirantes tenían que reunirse en secreto y disfrazados en cuevas. O sea, la realidad es que tanto la vida del maestro Saint Germain como Roger Bacon y otros maestros fue una vida donde siempre se le consideró como hereje, como una persona fuera de
pues de los estándares que se vivían allí. Sin embargo, él nunca les guardó rencor, lo perseguían. Cuenta el maestro Saint Germain que cuando él pasaba por el pueblo, todas las madres los guardaban a sus hijos, le tapaban los ojos, los escondían, que no vieran a ese hombre que practicaba cosas de herejía, según ellos, ¿verdad? Y era el maestro Saint Germain. Entonces, pues le hacían vergüenzas públicas o le hacían justamente este tipo de maltrato público, y sin embargo el maestro pues nunca tuvo una cuestión de resentimiento para nada de eso, porque por supuesto estaba muy avanzado. La siguiente vida que se recuerda del maestro Saint Germain es como Cristóbal Colón, por supuesto el descubridor de América, que es muy curioso que todo lo que pasó, por supuesto, auspiciado por la reina Isabel la Católica, le dan 3 barcos, ¿verdad? La Niña, la Pinta y la Santa María, y entonces embarca. Sí, por supuesto, con sus mapitas que tenía, pero era más por el impulso de su corazón, que lógicamente él, lo que su corazón le decía es que siguiera la ruta para llegar al templo del amado arcángel Zadkiel. Entonces fue lo que hizo a través de ese viaje, y llegó pues a descubrir este continente que ya hemos visto que es el continente donde va a brillar esta raza del Yo Soy, conocido como América, que es un acrónimo del I Am Race. Esta siguiente encarnación se cuestiona porque coincide con los años que pudo haber vivido Cristóbal Colón. Sin embargo, tiene mucha tela de donde cortar, y también habría que hacer coincidir los calendarios. Recuerden que los asuntos de los calendarios o la estandarización de calendarios ocurrió no tan pronto en la humanidad, así como nosotros todos sabemos que está al día. Bueno, eso no existía antes, y es por eso que estas 2 vidas pueden coincidir, donde fue el alquimista Paracelso. Tendría 3 características así. Número 1, alquimista. Número 2, investigador metafísico que buscaba el elixir de la vida. Y 3, el traductor del libro de Damkar, de Christian Rothsenkrantz. O sea, se encargó de buscar el libro en latín de los sabios de Damkar, de los magos de Damkar, para traducirlo, y a través de eso probar justamente con esa alquimia divina. Luego viene esta vida que es tremenda. Sir Francis Bacon, un erudito, hijo de la reina Elizabeth I de Inglaterra, la reina virgen, entre comillas, porque es el hijo que ella nunca aceptó, porque cómo iba a ser que una reina virgen tuviera un hijo, ¿verdad? Yo creo que ya no le iban a creer mucho la historia de María, y entonces lo repudió. Se lo da a su brazo derecho, se lo da a través de él a la familia Bacon, que era una familia muy bien puesta, muy bien estudiada, académicos. El padre era un alto grado de las logias masónicas y aparte pertenecía a la Sociedad Rosacruz. Prontamente Francis, junto con sus hermanos, se volvieron maestres de la orden y pudieron refundar no solamente la Sociedad Rosacruz en Inglaterra, sino que además pudieron legarle a todo el mundo las logias masónicas, que justamente hasta el día de hoy existen. Es muy curioso, pero Sir Francis Bacon era embajador, era abogado, era escritor, era aparte, se sabe que es el que hizo las obras que firmaban como William Shakespeare. No era muy bien visto que anduviera allí de teatrero, pero él era la mente que podía conocer todas las tramas que estaban alrededor de las cortes de Europa en ese tiempo, y que por supuesto él sabía de primera mano todo lo que ocurría, y por eso la obra de Shakespeare es donde se plasman todos los estados psicológicos de la mente humana, digámoslo así, que hay que transmutar. Son todas las condiciones que hay que transmutar en el mundo. Entonces es súper interesante su obra, y que tiene que ver mucho con su vida. Y por último, fue espía del gobierno británico. ¿Y ustedes saben cómo firmaba? Se los voy a poner aquí. El 007.
Entonces de ahí empiezan a hacer la leyenda que posteriormente se lleva a cuentos de ciencia ficción y demás de un espía del M5 británico conocido como James Bond, ¿verdad? Que también firmaba como el 007, pero en realidad el primero que empezó a hacer todo ese trabajo fue Sir Francis Bacon. Muy interesante su historia. Todo esto, pues hay una corriente muy fuerte que sabe que las obras de William Shakespeare fueron escritas por Sir Francis Bacon, y no solamente eso, que tiene tramas. Hagan de cuenta que en cada una de las obras de Romeo y Julieta, La Tempestad y demás, hay códigos donde ustedes van a encontrar Francis Bacon, Francis Bacon, Francis Bacon, así entre letras. Todo eso es sumamente interesante, y que finalmente en metafísica eso se ha sabido. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la reina Elizabeth I hubiera aceptado que tuvo un hijo? Pues hubiera vuelto el rey de Inglaterra y hubiera sido el primer rey metafísico por excelencia allí. Entonces eso hubiera sido un cambio radical y hubiera logrado este propósito de la libertad desde muy pronto, porque hubiera podido ser esta fundación de la Gran Bretaña, hubiera sido este reino unificado de la Gran Bretaña y hubiera unificado muchísimo al mundo desde ese momento. Sin embargo, allí podemos ver que ya había cuestiones kármicas porque se repite el apellido, ¿verdad? Esto lo explica Connie Méndez. Ya había tenido una vida como Roger Bacon y ahora regresar como Sir Francis Bacon con el mismo apellido, eso, digámoslo así, kármicamente, pues quiere decir que había algo allí que superar todavía, ¿verdad? Entonces, esto ocurrió y la reina siempre supo que era su hijo, pero siempre lo mantuvo apartado. Él siempre sabía que era el hijo de la reina, pero pues no podía tampoco decir nada. Le dieron por eso muy buenos puestos en el gobierno, tuvo oportunidad de hacer bastantes cosas. Sin embargo, en el paso final, su primo, que es el que queda en el reinado, Jaime I, es el que hace roba el dinero del tesoro del banco y se lo da y indica que fue Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon tiene que fingir su muerte y se va a las Bahamas. Y eso es justamente parte de lo que ocurre. Le pasó de todo en esa vida al maestro Saint-Germain. Sin embargo, él pudo lograr, y lo explica a través del libro del Yo Soy, pudo lograr el encuentro, digámoslo así, de lo que había ocurrido. Era todo parte de lo que él mismo había generado. Y es algo que, por supuesto, todo estudiante de metafísica sabemos que somos causa de todo lo que hacemos. Entonces, todo eso era parte justamente de las cuestiones que tendría que transmutar en su vida y lo pudo hacer así. Y viene posteriormente ya la encarnación como el príncipe Rákóczi. El príncipe Rákóczi, por situaciones del reino de Hungría en conflicto con el reino de Austria, tienen que esconder al príncipe heredero al trono y en este caso lo hacen, lo esconden para que no hubiera un atentado, justamente por la codicia de los reinos, por el conflicto bélico que tenían, y lo mandan a Florencia. Él se educa en todas las cortes y posteriormente aparece por allí un joven radiante, erudito, con por todos lados, con conocimiento místico, musical, enciclopédico de la vida y demás, que compra de pronto un condado en el Tirol italiano de San Germano, y es así como se nombra el conde de Saint-Germain. Él logra su ascensión en esa encarnación, pero al mismo tiempo posteriormente se le ve ya con ese título de conde manifestándose en el mundo. Es así como el maestro, después de todos esos 70,000 años que ustedes ya vieron que pasaron, pudo traer la llama violeta a la tierra. Él solicitó aquí que se ofreció como voluntario para que la llama violeta fuera injertada en su propio corazón. Qué interesante eso. Él pidió que la llama violeta viviera en su corazón y que él pudiera ser un centro irradiador de la llama violeta. Y por supuesto, esas encarnaciones que él tuvo 70,000 años le permitieron ser un centro irradiante del rayo violeta tremendísimo. Saint-Germain recibió su ascensión el 1 de mayo de 1684 en Transilvania, Hungría.
a donde había sido enviado desde Inglaterra para dicho propósito. El primer maestro ascendido con quien él se encontró del otro lado fue la diosa de la libertad, ser cósmico, a quien le preguntó si ella conocía a alguien a quien él pudiera conseguir ayuda para la humanidad. Y dijo ella, claro que conozco a alguien, y ese alguien era ella misma, por supuesto. Entonces, muy tremenda esa ascensión también del maestro Saint Germain. Tuvo que trasladarse cabalgando kilómetros de distancia para poder llegar hasta Hungría a la cita, a la fecha y a la hora de su ascensión. Justamente porque si no acudía a esa cita, pues no se le daba su ascensión. Imagínense, después de 70,000 años. De allí viene un intervalo de tiempo en el cual se registran presentaciones del maestro Saint Germain físicas en distintas cortes, en distintos sitios, en distintos momentos, unas como comerciante, otras con los reyes, otras incluso en las memorias de esta persona apellidada Casanova, también se encuentran el maestro Saint Germain, varios incluso filósofos sabios retoman a este hombre de las maravillas de este siglo XVIII y principios del siglo XIX en el mundo, y hay una obra que se llama justamente El enigmático conde de Saint Germain, que anda por allí, que ustedes pueden leer fácilmente y pueden ver se registran todos estos avistamientos del maestro Saint Germain. En Francia, como el conde de Saint Germain, el Wonderman, hombre maravilla en Alemania, el conde Bellamor en Venecia, el príncipe Rákóczi en Dresden, ¿verdad? Pasado ese tiempo, por supuesto que el maestro Saint Germain busca seres que puedan también trabajar esta cuestión de la libertad por medio de la unidad, o sea, generar un sistema unificado donde los seres humanos puedan desarrollarse, puedan trabajar, puedan avanzar y de ese modo liberarse. Y esta era la misión que le dio a Napoleón, unificar Europa. Sin embargo, el ego de la personalidad del cuaternario inferior, la arrogancia humana, dice acá el maestro Saint Germain, se interpuso en ello, y él, cuando vio que ganaba muchas batallas y todo, él creyó que eso lo hacía él, no que era la fuerza pues del maestro y la fuerza divina de la unificación que estaba detrás, y cuando él quiso ser el que hacía todas las cosas, le llegó su Waterloo, el ejército inglés, un ejército que no ha sido muy victorioso tradicionalmente. De hecho, creo que nada más ha ganado la batalla de Waterloo. Justamente fue porque a Napoleón se le trepó el ego encima, y en este caso pues fue exiliado, cayó y nunca logró ese propósito que tendría por allí. También hay otro momento clave en la vida del maestro Saint Germain, que es la firma de la independencia de Estados Unidos de América. Es la primer firma de independencia de un país en el continente americano, y dicen por allí que estaban encerrados todos porque prácticamente era en ese momento poder unificarse, ponerse de acuerdo, formar un grupo de estados unificados nuevo, o prácticamente los iban a matar. Si no se ponían de acuerdo, la guerra podría continuar y no podrían llegar a eso. Sin embargo, se apareció ahí un hombre, dice esta historia, un hombre alto y esbelto se levanta y sus ojos oscuros queman mientras que sus palabras resuenan en la habitación. Firmen aún si en el momento siguiente la soga de la horca es colocada alrededor de sus cuellos. Firmen aún si en el momento siguiente esta sala resuena con el eco del hacha que cae. Firmen por todas sus esperanzas de vida o muerte, como esposos, como padres, como hombres. Firmen sus nombres en ese pergamino. Sí, aunque mi alma estuviera temblando al borde de la eternidad, aunque esta voz estuviera ahogando en la última pelea, yo todavía, con el último impulso de esa alma, con la última bloqueada de esa voz, les rogaría que recordaran esta verdad. Dios le ha dado a América a los libres. Sí, aún al hundirme en las oscuras sombras de la tumba, con mi último aliento, les imploraría, firmen el pergamino. Y así fue, por supuesto, que se dio ese momento glorioso de la firma de independencia de los Estados Unidos
de América. Entonces, pues eso es lo que da origen y es muy interesante todo esto que acabamos de leer en el sentido de la libertad. ¿Qué tanto vale la libertad y cómo la libertad se encuentra por encima de la vida y de la muerte, por encima de cualquier situación que uno pueda vivir pasajeramente, por encima de cualquier apariencia que uno esté pasando? Si uno tiene sed de libertad y si uno se abrocha, digámoslo así, el cinturón de la libertad para ponerse para eso, eso es justamente parte del llamado que hace el maestro Saint Germain para todo esto. Entonces, pregunta Diana que si todos los maestros ascendidos se encarnaron alguna vez. La realidad es que todos los maestros que por lo menos trabajan en la jerarquía espiritual en este mundo han encarnado justamente para saber y para poder trabajar y para poder después darnos la receta de cómo hacerlo mejor. Hay maestros que no han tenido necesidad de encarnar en este mundo porque en realidad están como asistentes o están buscando ayudar a este mundo desde los planos superiores de conciencia. Entonces, es allí que está esa anotación, ¿verdad? Luego, unos años después, el 1 de mayo de 1954, prácticamente hace poquito tiempo, la coronación de Saint Germain en Shambhala. Se le dio un cetro, una corona, justamente una espada y las vestiduras del Chohan, que era el Maestro Jesús. El cetro, que es justamente este báculo de poder, son las ideas simientes. La corona, allí se transmite la conciencia de la guardiana silenciosa y es un aspecto, en este caso femenino. El cetro es masculino y es las ideas, el germen. Y en este caso la corona son femeninas y en este caso es el recipiente. Si pueden ver allí, es justamente el aspecto masculino y el femenino. La corona es el territorio donde van a ser, digamos, fértiles todas estas ideas simientes que vienen a través de este cetro. Y en este caso la espada que se le da es el poder del Espíritu Santo para activar su rayo. Entonces, él está encargado de la ayuda y la evolución para los ángeles, humanos y elementales, apoyando al Maha Chohan en ese tratado, ¿verdad? Y aquí está esta imagen de la firma del Acta de Independencia de Estados Unidos, de la cual ya vimos, que marcó la historia de las independencias y desde allí se desencadenaron las independencias de los distintos países de América a través de Miguel Hidalgo, Simón Bolívar y todos esos próceres de la patria justamente que estaban conectados con esta causa de la libertad. Y es muy interesante, por lo menos en México sucede que en realidad nadie sabe cómo era el cura Hidalgo. O sea, nos ponen ahí un señor pelón ahí con unos pelos que le cuelgan, pero la realidad es que el cura Hidalgo no era así, para un poquito abonar al misterio de todas estas cosas. El maestro Saint Germain, dada esta evolución que logró por medio de volverse la causa de la libertad y lograr generar un número de amigos que después hicieran sus veces y le apoyaran desde acá para traer esa causa de la libertad, pues él ahora mismo es un sol de la libertad. Dice acá él: yo soy el sol de la libertad. Es mi gran privilegio el expandir la causa de la libertad en el plano de la tierra. Esta no es una cualidad que se le inyecta a una corriente de vida, ya que el amor a la libertad es inherente a la vida, así como lo es el amor a la vida en sí. Libertad y expansión son una. Libertad y actividad son una. Libertad y Dios son uno. Entonces, aquí estamos justamente con esta enseñanza que busca trabajar con la libertad de los seres humanos, y metafísica busca que el ser humano se libere de cualquier apariencia, aflicción, situación que esté pasando, y dándonos cuenta que cualquier cosa que pase en realidad, lo más importante siempre va a ser buscar la libertad por encima de cualquier situación, de cualquier cosa, de cualquier apariencia, de cualquier conflicto, de cualquier discrepancia con las demás personas que puedan estar alrededor de nosotros. Entonces eso es sumamente importante. Y esto va por un proceso, ¿verdad? Es un proceso que nosotros, número uno, debemos de desear la libertad. Ya hemos visto cómo el deseo de
salvación, el deseo del ser interior, justamente pues hace que el ser interior entre a tu vida. Y ahora está este deseo de la libertad, y este deseo de la libertad se trata de encontrarte justo con tu destino divino, con eso que tú viniste acá a realizar libre, ahora sí que por tu yo soy, por tu fórmula, por tu vida. Y esto nos dice el maestro Saint Germain, es muy importante que tenga, aparte de que salga del corazón, que tenga un seguimiento diario, que nosotros estemos concentrados en hacerlo un día sí y el otro también, que nosotros podamos ver la forma de estar siempre conectados con esa libertad, y después que eso lo volvamos un servicio cotidiano, que sea parte de nuestro día a día y que podamos avanzar con ese propósito. Y eso es así. Nos dice que hay dos tipos de seres con este conocimiento: los hijos e hijas de la libertad y los amigos inactivos. Pues ya se imaginarán los inactivos quiénes son, ¿verdad? Pues no pasa nada, ¿verdad? Dicen, estamos aquí tranquilos. Dice acá el maestro Saint Germain para contestar: es preferible la intención del pecador por la evolución de la raza que la intención del santo por la evolución propia. Un hitazo, ¿verdad? Es preferible alguien que esté ocupado de que los seres humanos evolucionen a una persona que solamente busque evolucionar ella. O sea, es tremendo, ¿verdad? Un cocazo por ahí les llegó a muchos. Veo que se están sobando. Ahí las Shanidas le dieron ahí en la cabeza. Está bien, Shanida, ya te vas a recuperar. La práctica de la poder de la transmutación es la alquimia divina. Ok, entonces ya vimos todo obviamente marco de trabajo del maestro Saint Germain, esta meta de la libertad que tiene esta carrera que él emprendió hace muchísimos años. Y ahora tenemos también estos aspectos que tienen que ver con alquimia, que tienen que ver con magia, que tienen que ver con ciencia, que tienen que ver con muchas actividades que están puestas para nosotros hoy y siempre. Entonces hoy tenemos la transmutación, que vamos a ir viendo paso por paso este fuego sagrado, esta llama viviente de la vida en cada uno de nosotros, y cómo nosotros hacemos y podemos activar esa alquimia. Pero nos dice el maestro Saint Germain la clave: la amada magna presencia yo soy acelerará esta transmutación cuando sea invocada a la acción, y así les economizará al yo exterior hasta el conocimiento de mucho de aquello en lo que ha fallado. Recuerden, es de humanos fallar, mas es divino perdonar. Esto es pieza clave de muchísimas cosas que están ocurriendo en nuestro mundo. Muchas de las cosas tienen que ver con nuestra facilidad para perdonar, chicos y chicas del club. No se hagan bolas. A veces estamos para que ocurra esto tiene que pasar A, B, C, D, E, y nos complicamos y nosotros creemos que son muchos los factores, pero en realidad la única cosa, la una sola, lo puntual de nuestra vida, la meta es el perdón. Y el soltar, y el perdonar, y hacer justamente nuestra libertad por medio del perdón. ¿Cuánta libertad podemos lograr perdonándonos a nosotros mismos? Y eso es también así como el contacto de la presencia yo soy. Yo sé que quizás te han dicho que tienes que pasar por un proceso, esto, el otro, aquí y allá. Acá el maestro Saint Germain nos quita todas esas cuestiones y nos dice: invoca al yo soy, trabaja el perdón, trabaja la llama violeta transmutadora, la ley del perdón de tu presencia yo soy, y ella te va a acelerar, te va a dar un fast pass para todo eso, para que tú avances y trasciendas toda esa cuestión. Qué interesante es ahondar en el perdón. Por supuesto, es parte de nuestra vida diaria. Perdonarnos malos pensamientos, perdonarnos malas conductas, perdonarnos ideas erróneas de nosotros mismos, de los demás, perdonar decaernos, dejarnos caer, dejar que las cuestiones de la vida que tanto ocurren nos pesen. El asunto no son las cosas que ocurren en la vida, el asunto es que te dejas que te pesen. Y es así aún que si fuera tu propia muerte la que está diagnosticada, pues no, nada de eso. Eso no te puede apesadumbrar. Tú tienes que saber que lo más importante es tu libertad, y esa libertad
está contigo, va para adelante, te acompaña y es justamente la meta de tu vida junto con el perdón. En realidad no es una carrera de lo que estamos aquí de a ver quién vive más años, a ver quién hace esto y demás. Es una carrera por a ver quién se libera, a ver quién logra perdonar más, liberar más, soltar más cosas que trae allí consigo. Y esa es la parte fundamental de nuestra existencia hoy por hoy. Es de humanos fallar, más es divino perdonar, para que seamos más perdonadores con nosotros mismos. Y nos da la clave también el maestro Saint Germain por medio de un decreto. Nos dice que lo que hay que invocar es la conciencia inteligente del fuego violeta. O sea, una cosa es decir llama violeta, llama violeta, llama violeta, y otra cosa es entrar a la inteligencia, a la sabiduría, el amor dentro de la llama violeta, y esa energía dentro de la llama violeta es la Santa Amatista, que nos llena de ese sentimiento de perdón, que nos llena de ese sentimiento de unción. No vale la pena quedarnos con nada, guardarle un resentimiento a alguien, algo que no nos dijo, que pasó. Eso hay que borrarlo, hay que perdonarlo, hay que olvidarlo. Y aquí está el decreto, si les parece bien, para que nosotros, visualizándonos en este fuego violeta, sintiendo esta llama violeta a nuestro alrededor, podamos decretar: yo soy sintiendo la conciencia inteligente del fuego violeta. La amada Santa Amatista vive en mí y libera mi vida. Gracias, Padre, que así es. Aquella persona cuya conciencia literalmente da un salto hacia adelante ante la oportunidad de perdonar alguna transgresión a la ley y particularmente alguna injusticia hacia sí misma, es una con la naturaleza y sentimiento de esa llama de misericordia que responde con tanto gozo a la invitación de transmutar los errores de la humanidad donde quiera que es invocada. Entonces, perdonar, liberar es hacernos uno con esta naturaleza de la llama de la misericordia y de la vida. Entonces, pues esto es justamente parte de este, es el inicio de este módulo de Saint Germain con esta carrera espiritual que ya vamos viendo. Es muy interesante pues todo lo que propone el maestro a través de su trayectoria. Pueden ver que es un ser vivido, ¿verdad? Con bastantes vivencias que por supuesto él trae y contiene la sabiduría de lo que él ha logrado para este mundo y que nosotros podemos tomarlas ahora simplemente con una decisión en nuestra vida. La decisión de perdonar. No sé si antes se los había dicho o se los habían dicho. Todo es cuestión de perdonar. Es perdonar hasta lo que no te ha sucedido. Es perdonarte todo justamente por adelantado y vivir en esa conciencia de libertad. Eso es de lo que se trata este show por acá. Soltar y perdonar por adelantado. Liberarnos de todo ese sentido que es justamente parte esencial de nuestra existencia. Entonces, por acá estamos listos para, si tienen alguna pregunta, responderla. Dice Ale Gayur: la transmutación es la mayor de las magias porque es capaz de transformar a aquellos que estamos deseando desde el fondo del corazón. Muy bonito, Ale. Dice, por acá mandan muchos saludos. María Dioselina, Emanuel, está por allí. Perfecto. Vamos a ver entonces las preguntas que pueda haber y checamos. Muy bien. Pregunta del maestro Anilú: ¿el maestro Saint Germain es humano o de Urano? Pues las dos, Anilú, como la béisbol, ¿verdad? Vámonos, no te la esperabas esa. Muy bien, pues estamos con esto. Vamos a ver entonces a ver la pregunta mágica para esta actividad.
que por aquí la tenemos. Es justamente compartir cómo supo de la existencia del maestro Saint Germain. Muy sencillito, cómo fue la primera vez que supieron del maestro Saint Germain, los contactos que pudo haber tenido en su vida, a través de qué, ¿verdad? A lo mejor, como a mí me pasó desde muy pequeño, yo era fan del mago Merlín. Y cuando cumplí 7 años, mi tía, que es orfebre, me trajo un maguito Merlín de plata, plateado, y que yo lo atesoré como lo más grande. Creo que nunca había recibido algo tan valioso para mí. Y entonces yo lo traje todavía lo tengo, ¿verdad? Todavía lo traigo por toda la vida allí. Y después, por supuesto, conocer la existencia de Saint Germain, pues ya saben, uno quiere devorarse todos los libros donde se habla de él. Y entonces ya me compré Misterios Develados, después La Mágica Presencia, y yo quería saber, y justamente Connie Méndez, cuando lo explica también en el enigmático Conde de Saint Germain, y la obra más completa que ya contiene todos estos asuntos junto con el libro de la vida, es Saint Germain, escrito por el profesor Rubén Cedeño. Entonces, esto es algo muy interesante que ustedes pues nos va dando cuenta, ¿verdad?, de cómo nosotros hemos conocido todo esto, y son bonitos recuerdos de nuestra vida. Yo creo que esas cosas nunca se olvidan, ¿verdad? Ahí está. Entonces, bueno, preguntan Silvia Fuentes, ¿cómo es posible saber en quién reencarnan si se supone que cada vida uno pierde absolutamente la memoria? Exactamente, Silvia. El gran asunto es que cuando un ser logra un cierto grado de perdón, de evolución, donde ya no tiene ningún rencor por nadie, donde ya ninguna cuestión pasada le puede afectar, sino ya las puede ver despersonalizadamente, las personas empiezan a recordar todo lo que pasó. ¿Por qué nosotros no recordamos? Porque tenemos todavía cola que nos pisen. Si viéramos todo lo que hicimos de nuestro previo, por supuesto, pues nos daría mucha pena, no podríamos con toda esa carga, y es por eso que el perdón, la liberación, la transmutación es lo que hay que hacer en esta vida, y eso es lo que a los maestros les permite ver algo que se llama continuidad de conciencia, o sea, ver todas las vidas como un solo cassette, como una sola vida, pero donde ya no hay ninguna cuestión, ya nadie les hizo daño, ya todo está liberado, ellos pudieron perdonar todo eso. Entonces, eso es un proceso justamente de budificación o de iluminación dentro de cada persona, que tú y todos los que están por acá pueden lograr si tienen el perdón. No hay que hacer ninguna práctica rara ni nada por el estilo. Un día te acuerdas y listo. Entonces, ahí está. Pregunta Shanida. Es decir, que cuando hay una apariencia o algo está atorado, es por falta del perdón. Todo es perdón en la vida, sí. La única razón por la que seguimos acá es porque no nos hemos perdonado, porque no hemos liberado eso. Por eso la libertad es el eje de la enseñanza del maestro Saint Germain, por eso nos gusta tanto y por eso la buscamos, porque algo dentro de nuestro corazón nos dice que tenemos que perdonarlo todo. Entonces esa es la razón. Dice Lisette, si tú invocas al maestro Saint Germain se puede manifestar, no nada más se puede, Lisette, se manifiesta en tu vida su energía, su perdón, su libertad, y seguramente muchos de ustedes ya le están sintiendo presente en sus vidas a través de todo esto que vamos viendo, estudiando y entendiendo, ¿verdad? Perfecto, pues me da mucho gusto que nos haya ido muy bien con todo este estudio. Hay material de apoyo para esta actividad, que es el libro de la vida. Está también una colección de audiolibros, hay un playlist de actividades donde está todo lo que hemos visto del libro de la vida, y está el ebook ahí disponible también ahí en Amazon y distintas redes. Me alegra mucho poderles saludar en esta ocasión, les mando un gran abrazo, pásenla muy bonito y nos vemos bien pronto. Gracias.